Tema muy actual, como es el tema del cuidado de nuestro planeta, es el que vamos a hablar hoy, así que seguro que el Señor nos ayuda a través de Miguel. Pues sí, Señor, te queremos pedir por Miguel, por la palabra que vamos a recibir a través de él, Señor, y que tú la bendigas y que sea buena para nuestra vida. En tu nombre, amén. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos. Carlos, ya te había visto. Estuviste hace poquito en Swances, en Madrid, así que muchas gracias por la invitación. Me siento en casa y bueno, voy a intentar a ver si puedo hacer dos cosas a la vez. Mi mujer ya lo sabe, pero yo no, moviendo las cosas, para presentaros este tema. Y welcome to each one of you. I hope I saw you singing some Spanish words. I don't know if you know them all, but I hope you can get something out of this presentation. Perdonad, el catalán no llego a tanto, ¿vale? Pero sí me acuerdo de algunas cosas. Sí. Ok. Es que fui a un colegio francés de pequeño, aquí en Barcelona. Ok, la Biblia y el cuidado de la creación. Bueno, cuidar la creación, ¿hace falta cuidarlo? Creo que no tenemos mucho... Ahí tengo que apuntar. Vale, bueno, igual se dispara esto, pero... creo que todos estamos de acuerdo. En el pasado sí que teníamos que hacer más apologética de la necesidad, pero vemos la pérdida de biodiversidad en especies, animales y plantas. No voy a entrar en detalles aquí, no es un taller con muchos datos. La masa forestal en la tierra que tanto necesitamos para el oxígeno que se respira. La contaminación del aire, los mares llenos de plásticos y los suelos contaminados, el efecto de la quema de combustibles fósiles y ese efecto global, ya la globalización del impacto en el calentamiento global. Entonces, que produce muchas más cosas. En 200 años hemos quemado todo lo que estaba almacenado a través de un montón de tiempo, millones de años, debajo de la Tierra. Todo eso de repente en 200 años lo hemos quemado y está en la atmósfera. No es de sorprender que tenga impacto. Y entonces el efecto en el tiempo, los cambios en el tiempo, las olas de calor, los incendios forestales, las sequías. Tengo que ir viendo si esto pasa. A ver, siguiente, por favor. Las tormentas y las inundaciones, todas estas cosas, el deshielo de los glaciales y poco a poco la subida del nivel del mar que tenemos también. Esto es de Cataluña hace poco, del pantano tan seco del Sau, creo que es, ¿no? Entonces, ante esto, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? La reacción nuestra, bueno, aquí tenemos, a ver, siguiente, ¿cómo reaccionamos? ¿Vale? Voy a depender de vosotras ahí atrás, que lo hacéis mucho mejor, ¿vale? Por un lado, tenemos una reacción de preocupación, hasta de pánico, hay un péndulo, ¿no? Un pánico. Y hasta llega a un punto donde, en la siguiente imagen veremos a Antoine Bret, llegamos a un colapso, él dice, posible acerca del colapso de los sistemas de este mundo, ¿no? Es un evangélico, un creyente científico, físico en España que es experto en el calentamiento, en la física del calentamiento. Mucha gente está de acuerdo que hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que cuidar, hay que hacer algo. Es un tema importante, desde luego hay que apoyar, creo, las organizaciones que luchan para preservar las especies, como Greenpeace. Creo que hacen cosas buenas. No podemos ir en contra, desde luego para nada, sino solo apoyar, a lo mejor no la motivación original, pero desde luego todo lo que intentan hacer, porque están intentando preservar, cuidar estas especies que se están perdiendo. La razón de nuestro futuro
La razón es que para ellos nuestro futuro está amenazado, el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que reaccionar. Hay casi un pánico que luego Greta Thunberg y otros pues nos lo transmiten públicamente. Tenemos que hacer algo ya. ¿Por qué? Porque vamos a morir, porque no se va a preservar la raza, etc. Eso es la motivación principal. O sea que desde hace años la sociedad está respondiendo a la evidencia científica de que estamos destruyendo, dañando nuestro planeta. Esto ya lo dice la Biblia en Romanos 8, ¿verdad? La tierra gime, la tierra desde Génesis está afectada por el pecado, por el que el hombre ha dado la espalda a Dios. Bueno, la evidencia está en lo que vemos. En los colegios, aquí también en Cataluña, creo que incluso antes, se enseña la educación ambiental. Y las empresas también, influidas por esas políticas medioambientales de los gobiernos, están empezando a actuar, aunque muchas veces es un greenwashing, a veces de fachada, de farsa, pero ahí está. Bueno, otra reacción opuesta es la pasividad o la indiferencia, o la negación. No nos afecta, o si afecta, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero, fijaros, ahora el verano pasado, yo en casa en Madrid, la meseta, hace mucho calor ahí, más que aquí, creo, aunque aquí se nota por la humedad, pero yo noté un calor tremendo y casi huí, era un emigrante de mi casa. Tuve que casi huir de casa, porque hacía tanto calor, 30 grados por la noche, es muy alto para dormir. Entonces hay inmigrantes del clima ya, pero esto afecta y hay inmigrantes del clima en muchos países ya, millones de personas más expuestas, más vulnerables a los cambios del tiempo, del clima, a los extremos meteorológicos que están ocurriendo. Pero parece ser que desde la guerra de Ucrania, parece ser que desde la pandemia, esto ya no es tan importante. Parece ser que otra vez tenemos que quemar el gas, etcétera, porque claro, es que no tenemos ese gas que necesitamos para mantener nuestro nivel de vida, que está basado, nuestro alto nivel de vida y comodidad en la quema por 200 años de esos combustibles fósiles, ¿no? Así que cuesta el coste de la vida, ¿no? También influye. Y esa percepción del problema parece que no es tan importante, no está en la agenda, en los periódicos tampoco lo vemos tanto, ¿no? Pero, ¿y nosotros? ¿Y la Iglesia? ¿Es un tema importante? Pues no lo parece. No nos preocupamos por los que sufren. Entendemos que el impacto de nuestro estilo de vida en Occidente tiene un impacto grande en el resto del mundo, por nuestro futuro y de los hijos. Solo eso, como he dicho antes, es una buena razón. Pero la Iglesia no ha respondido hasta ahora como la sociedad, tenemos que decirlo. La agenda verde se ve como algo peligroso. Rojos vestidos de verde, ¿no? El mundo religioso ha reaccionado tarde al daño que el hombre está haciendo a su propio futuro. Mientras que hay algunas iniciativas, y podemos verla desde el Vaticano y en la Iglesia Ortodoxa, sí que ha habido iniciativas, muchas veces solo palabras, pero sí está directamente ahí hablando. El mundo evangélico tiene también, en algunas iglesias protestantes también, en el mundo anglicano y luterano, está algo de reacción, y en el mundo evangélico tiene algunas pocas excepciones, como el movimiento de las iglesias eco, green churches, que se puede decir en Inglaterra o en algunos países europeos, en Estados Unidos también, en Dinamarca, Alemania, como también iglesias en África que están más tocando la realidad del suelo y del impacto. Pero en general, las iglesias evangélicas, desde luego en España, influidas por una corriente conservadora, incluso teológica, muy potente, han sido reacios a implicarse en las realidades del mundo en que viven. Es importante, te pregunto a ti y a mí, ¿es importante este tema? ¿O lo ves como otro tema de la sociedad, un tema no espiritual o secundario? Lo importante, se dice, es predicar el Evangelio. Y claro que sí, la proclamación es lo importante. La enseñanza bíblica en cuanto a la relación del hombre con el medio ambiente, de la cual depende, parece que no tiene un impacto importante en el estilo de vida de los creyentes. Entonces puede ser, hago la pregunta, puede ser
que hoy en día la gente ve el Evangelio como irrelevante, una filosofía más, incapaz de dar una respuesta eficaz a sus problemas, porque el pueblo de Dios ha abandonado una parte esencial de lo que la Biblia dice sobre el Creador y de su creación y de su amor hacia su creación. Es la pregunta que quiero hacer hoy. El reverendo Bob Frost, un gran evangelista en Inglaterra, trabajando entre jóvenes hasta que murió de cáncer, dijo hace algunos años: cuando los cristianos tomen la tierra en serio, la gente se tomará el Evangelio en serio. Pero es que la Biblia nos da una razón mucho más poderosa e importante para cuidar la creación de Dios que solo la preservación del futuro y que produce ese miedo y esa actividad. Imaginemos, la siguiente imagen, imaginémonos que hay un hombre que es campeón ciclista y tiene una bicicleta muy especial, al que ha diseñado para un perfecto funcionamiento. Él la ha ido mejorando, es increíble esa bicicleta. Y este hombre se retira de la competición y tiene un hijo, y el hijo va creciendo. Y un día le dice a su hijo: hijo mío, te voy a dar algo, un regalo. Te voy a dar algo que aprecio yo muchísimo, que amo, que quiero muchísimo. Que para que tú lo disfrutes y que lo cuides. Hace falta, quiero que esta bicicleta, que tanto he disfrutado de ella, pues siga siendo especial. Le da instrucciones de cómo cuidarlo, ¿vale? Y que le acompañará él en esa labor, le ayudará. El niño crece. ¿Qué pasa? Abandona la bicicleta, la maltrata, no la cuida, la estropea. Está tan mal que ya no funciona, se oxida, ya no lo usa para el transporte, ni para el ocio, ni para nada. ¿Ese es un niño agradecido de ese regalo? La razón más poderosa para cuidar la creación de Dios es que la tierra no es nuestra, como pensamos en nuestra mente occidental, tan avanzados que somos, sino que es de Dios, no es mía. Como veremos, tenemos en Génesis un claro mandamiento sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación de Dios, ¿no? Y de la importancia para Él de su creación. Tenemos todos los ejemplos de la naturaleza que Jesús usaba en sus enseñanzas. Estaba en contacto con esa creación suya. Pero además tenemos en el Pentateuco también toda una serie de principios éticos de sostenibilidad, un modelo socioeconómico sostenible para que el pueblo de Dios pueda vivir en equilibrio y en prosperidad y en paz con sus vecinos. Pero eso dependía de la fe en el Dios creador, el que crea y el que mantiene. El pueblo de Israel no obedeció, replicando las abominaciones de sus vecinos. Y el resultado fue el exilio. La tierra, dice la palabra de Dios en Levítico 18, 25 a 28, la tierra les vomitó, les echó, la misma tierra. Ahora, en el cristianismo siempre ha sido así nuestra indiferencia hacia este tema. A través de casi 1900 años de la historia del cristianismo, el pueblo de Dios se ha involucrado en proclamar de las buenas nuevas, el Evangelio que transforma de Jesús, tanto en la palabra como también en su reflejo en el cuidado de los débiles, reflejando el amor de Dios hacia sus criaturas, tanto seres, plantas, animales, pero hombres y mujeres, toda la creación igual. Los desamparados, denunciando la injusticia, el pueblo de Dios a través de 1900 años. ¿Qué pasa con los últimos 100? San Agustín, San Francisco de Asís, Calvino y Lutero en sus escritos, todos escriben sobre el cuidado de la creación de Dios, y eso lo podemos ver documentado en algunos de los libros que he traído aquí. Ejemplos como la abolición de la esclavitud, esa respuesta a una necesidad imperiosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba muy claro sobre ese tema del desamparado, el que era débil, el que estaba sufriendo.
la denuncia hacia la condición de los niños en las minas en Inglaterra, mi propio país, la lucha por la protección social del trabajador, el principio de los sindicatos, la protección de los animales, fueron iniciados e influidos por grandes hombres y mujeres evangélicas. Pero en el siglo XX, lo que John Stott habla de la marcha atrás, razones que él explica en los problemas que los cristianos enfrentamos hoy en su libro, el mundo evangélico se alejó de esa involucración en la política, de los problemas de la sociedad. El alma era lo importante, no la persona y la condición humana. Y el medio, tanto físico o socioeconómico, que influía en su vida diaria. Parecía una vuelta al platonismo, en un sentido, ¿no? Un poco de gnosticismo, dice Schaeffer. Lo material es inferior, malo. Él lo llama subcristianismo esto, ¿vale? John Stott. ¿Y qué es lo que se oye entonces en las iglesias acerca de cuidar la creación? ¿Qué es lo que oímos? Cuando habláis de este tema en la iglesia o vais a conferencias de GBU o lo que sea, ¿qué es lo que se oye? David Bucles, su libro aquí es clave para mí, se ha traducido finalmente, Sabios con el planeta, pues él dice, atrévete a cuidar la creación de Dios, es el subtítulo. Sabios con el planeta, atrévete a cuidar la creación de Dios, resume 4 tipos de respuestas. Tenemos, primero, una respuesta que todo esto verde es insidioso, de la nueva era, es de izquierdas, es peligroso, es una conspiración mundial. Entonces, hay cuidado, eso hay que evitarlo. Segundo, es irrelevante, otra I, insidioso, irrelevante. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio, que trata de almas, no de aves. Hoy en día aún se oye el comentario, pero si en 1 de Pedro, capítulo 3, la Biblia dice que Dios va a destruir el mundo, ¿para qué cuidarlo? Eso se oye en nuestros círculos muchísimo. Esta última interpretación es interesante, relativamente moderna, desde la Revolución Industrial. Se basa en una particular lectura, y creo que errónea en el texto del original, de los textos que hablan del fin del mundo, como 2 de Pedro 3. Y se usa ese texto sin entender el contexto. Una lectura incorrecta, porque ahí la palabra elemento no está hablando de los elementos químicos ahí en ese momento. Está hablando de los elementos básicos de la maldad del mundo, ¿no? Habla más de descubrir, no de destruir. La palabra es descubrir lo que estaba encubierto o revelar todas las cosas, en vez de la destrucción de lo creado, ¿no? Destrucción de todo el mal. Y eso ha llevado a una pasividad y un descuido de lo que Génesis y otros textos están diciendo acerca de la relación del hombre y el pueblo de Dios con la tierra, de restauración. El mensaje es de renovación, como el cuerpo del Señor Jesucristo, como nuestros cuerpos. Cita Pedro en ese contexto de su carta el diluvio, la destrucción del mal, pero no de toda la creación. Incluso Dios provee un arca y provee para muchos animales. ¿Por qué? Porque ama la creación. También se oye también, bueno, Dios está en control, tranquilos, no permitirá que el mundo se destruya. No hay que preocuparse. Claro que Dios está en control, pero como a Israel avisa de las consecuencias de la desobediencia, especialmente actitudes que son contrarias a su carácter de misericordia, de protección al débil, de justicia. Esta actitud cómoda ignora el gran sufrimiento de millones de personas, porque una parte del mundo quiere preservar a toda costa el nivel de comodidad que se lo ha permitido el consumo en esos países de las energías fósiles, que son los causantes de estas grandes alteraciones del mundo en que vivimos, en parte. Extremos climáticos, inundaciones costeras, hay 10 millones de personas que están viviendo amenazados a 1 metro del nivel del mar en Bangladesh, por ejemplo. Otra reacción que oímos es que esto es fortuito o incidental, no es importante. Es un tema menor y tenemos muchos otros temas importantes también. También, y claro, yo, impotencia, yo ante esto, ¿qué puedo hacer?
La degradación del medio ambiente es un resultado inevitable de la caída del hombre, se dice. Por lo que no necesitamos ni podemos hacer nada al respecto. Es así. Las Escrituras nos dan la respuesta correcta a estos argumentos. La cuarta, entonces, respuesta que dice David Bucles es integral, una respuesta integral o esencial. Preocuparse por toda la creación es fundamental para el Dios de la Biblia, para Él, y sus propósitos para nosotros. Así que la Biblia nos da pautas para no ni entrar en pánico ni permanecer indiferentes a la crisis ecológica. La pregunta es, ¿dónde estoy yo, no? Así que miremos las cosmovisiones. A mí me gusta presentarlo de esta forma. Siguiente, vamos a cómo creemos y cómo pensamos. A veces no es lo mismo. Yo puedo creer una cosa y luego realmente pienso de verdad otra. Pero así actuamos. En nuestra vida realmente actuamos en base a lo que creemos, ¿no? Lo creemos de verdad. Pues, por un lado está el culto siguiente a la naturaleza. Dios es la naturaleza, ¿vale? Una cosmovisión ecocéntrica, podemos decir. La adoración a la creación, el panteísmo, vuelta al panteísmo. Schaeffer en 1970, en este libro que muchos tenéis, Polución y la muerte del hombre, un enfoque cristiano en la ecología. Acabo de releerlo otra vez y yo nunca lo leí, lo tuve muy en serio, pero ya en el año 70 nos estaba avisando Schaeffer de todo esto, ¿no? El hombre, aquí, en el otro extremo de esta actitud está una actitud de antropocéntrica, que es la siguiente, una cosmovisión ego o antropocéntrica. ¿Dónde? Interesante que aquí tenemos al hombre masculino, la mujer está por debajo. En esta concepción, esta idea de que hay una pirámide, lo importante es el hombre y abajo de todo los animales, pero la mujer está un poquito más abajo. Y eso es una concepción que ha influido en como leemos Génesis también, ¿vale? El hombre confía en su inteligencia y el poder de su tecnología para resolver la crisis, ¿no? De momento, ni con la inteligencia artificial parece que lo está haciendo. La inestabilidad resultante de la competencia mundial para los recursos, que necesitaría una estabilidad mundial en las relaciones políticas, impide el poder desarrollar soluciones integrales para estos problemas. Pues porque nuestra cosmovisión afecta cómo vivimos y cómo actuamos. Y la Biblia nos enseña que la correcta relación con la naturaleza, de la cual nosotros también dependemos, que está hecha no para nosotros, sino que somos parte de ella, pero sí no somos de ella, pero tenemos una parte importante de Dios para ordenarla, administrarla. Y aquí tenemos la otra, la cosmovisión teo. Me gusta esto porque está en forma de corazón. ¿Y dónde está el hombre y la mujer? Están ahí en Génesis, juntos, mayordomos, administradores de una creación. Son regentes en ese sentido, ¿no? La gran diferencia aquí es la fe. Si Dios existe, está en control de la historia y tiene propósitos para nosotros. O si no existe, o nos ha dejado a la deriva y estamos a expensas de otros dioses, a lo mejor, entonces, o de nuestra propia inteligencia. ¿Qué es la diferencia? La Biblia dice varias cosas muy claras. Seguimos, vemos que la Biblia dice sobre el cuidado de la creación. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella es suya. Una razón mayor que solo supervivencia. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice en Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Es suya, Él es el dueño, es soberano y está en control. Deuteronomio 10:14, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y en Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. No es que Dios ha creado y ha dado al hombre algo y se ha ido. No.
ha mandado, como el amo y los siervos, ha dejado a los hombres para ser administradores de algo que él ama, que él quiere. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 104, versículo 5. No hay razón para el pánico. Dios está en control. No es Putin que está con el dedo en el botón rojo. La tierra terminará, si esa tierra termina o se transforma o lo que sea, el fin está en control Dios, porque es suya y Él lo ordena. Pero hay un aviso un aviso. En Apocalipsis 11, 18, en la séptima trompeta que tenemos, el fin, pero también el comienzo, las naciones se airaron y ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay un aviso ahí. Dios ama su creación, es suya, y le importa lo que el hombre está haciendo con ella. También tenemos un tremendo pasaje en Génesis 1:1. Dios creó la tierra, Él, pero también donde se centra en Cristo, como también Juan en primer capítulo también, Juan 1 también. Cristo, el cosmos, todo fue creado por Cristo. Es que Cristo estaba allí. Fue para Él. Dios la ama. Jesús y la naturaleza, tenemos ejemplos ahí de eso. Jesús, un gran científico, observador, en sus enseñanzas lo demuestra. Pero la tierra y el cosmos ha sido creada y es sostenida también y redimida por Cristo. Él la sostiene. Por eso tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? Colosenses 1, 15 a 20. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice en el versículo 16, fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. O sea que es para Cristo, no es para mí la creación. Y Él es antes de todas las cosas en Él, dice, subsisten. Quiere decir que Cristo está en Él, está la continuidad, está el hecho de que el Sol, estamos dando vueltas a través del Sol, todos los astros están controlados en ese sentido por Dios, tiene su orden y Dios es Cristo. También Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, versículo 18, dice, y por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí habla de una cruz, de un sacrificio de Cristo, no solamente para mi salvación personal, sino para restaurar, renovar todo lo que está roto, todo lo que está torcido, toda esa creación que está gimiendo, esperando. Y en Hebreos 1, 2 y 3, siguiente. En estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el creador, es el rey de la creación. El que la creó es para su gloria y todo funciona porque Él lo está manteniendo. En Él subsisten. Mi corazón late, ¿cuántas veces hoy? 80.000 veces al día. Está latiendo, sigue haciendo, podía parar, pero Dios lo mantiene y sigue latiendo, por alguna razón será. Pero que Cristo tiene un propósito para que yo siga vivo en este mundo. Por tanto, no nos atrevemos a abusar lo que pertenece a Cristo por derecho de creación, por derecho de redención y herencia. Y hay un mandato claro para el hombre. Dios ha delegado en nosotros la responsabilidad de servir y proteger a su creación. Los dos textos que tenemos en Génesis 1, 28, que se deben leer juntos. Génesis 1, 28, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, o sojuzgadla, quiere decir ahí, ejercer potestad, dominio, no dominación, hay una diferencia, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La interpretación correcta es ahí dominio y no dominación, es diferente. Sojuzgar, un servicio responsable, regentar. También hemos leído a nuestro interés, hemos leído esos textos mal. El ejemplo del rey siervo que aparece en toda la Biblia
Y los salmos también lo repiten, Salmo 115, el Salmo 8:4-8, los salmos reflejan todo ese equilibrio, esos propósitos. El segundo texto entonces de Génesis, después del 1:28, es el 2:15, labrar y cuidar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ese es el propósito del hombre en la creación, un jardinero fiel, ¿verdad? Somos sus administradores o mayordomos, ¿verdad? No me gusta esa palabra inglesa, un poco mayordomo, pero sí parece Downton Abbey, ¿no? Parece. Pero la palabra administrador de algo que no es mío, sino que es de Él. Y tengo un rol importante. Dios sigue siendo el propietario, nosotros los inquilinos. La tierra es mía, dice el Señor en Levíticos 25. Para ser mayordomos fieles, nuestro dominio delegado sobre la tierra debe modelar el de Dios. Y su modelo a seguir está claro en toda la Escritura. Por ejemplo, Dios muestra su amor a todo lo que ha hecho en Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, no solo el hombre. Dominar, entonces, abusar, malgastar o destruir es el modelo de la arrogancia y el egoísmo humanos pecaminosos, no el cuidado amoroso de la tierra y sus criaturas, modelado, ejemplificado por Dios. Él es nuestro modelo en eso. Claro, estamos en un mundo, como dice Génesis, caído. La desobediencia del hombre a la palabra del Creador, la caída. Dar la espalda a Dios hace todo. Cambia todo. Hay consecuencias como Romanos 8, 18 a 22. La tierra gime, está esperando. Sobre todas las relaciones, Dios y hombre y hombre, y la tierra, dice Christopher Wright, están afectadas esas relaciones. Cuando no está bien nuestra relación de Dios, nuestra relación con los otros seres, con el hombre y con la naturaleza está quebrada. Ese ángulo teológico, ¿no? El mensaje de la Biblia es que Dios ha provisto en Cristo la restauración de todas las cosas. Así que el plan redentor de Dios es mucho más amplio que nuestra salvación personal. La Biblia deja claro que la misión de Dios es unir todas las cosas del cielo y la tierra bajo Cristo, reconciliándolos mediante su muerte y resurrección. Es el mensaje que debemos predicar. Como nosotros, también la creación va a ser liberada un día de su esclavitud y de la decadencia. La tierra gime. Y a menudo descuidamos esto y John Stott señala, muchos cristianos tienen una fuerte teología de la salvación, pero una débil teología de la creación. La misión de Dios de dar al hombre la oportunidad de reconciliarse con su Creador incluye la restauración de toda la creación dañada y tocada desde la caída. Y esto también establece un vínculo directo entre nuestro cuidado de la creación y el principio bíblico de la misión redentora de Dios y el mandamiento de amar al prójimo. Nuestra misión en el mundo debe seguir el modelo de Jesús, que vino tanto a salvar como a servir a los demás. Marcos 10:45. Eso es clave para nosotros y sé que en vuestra iglesia también. No solamente proclamamos el Evangelio, sino servimos al hombre, al necesitado. ¿Por qué? Porque se refleja el carácter de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Así pues, tanto la proclamación del Evangelio como el servicio compasivo forman parte de nuestra vida. Y el cuidado de los demás debe incluir el cuidado de la tierra de la que todos dependemos, ¿vale? Dado que más de 8 millones de personas mueren cada año por la polución ambiental, la contaminación, muchos millones se enferman, es uno de los ejemplos. El amor al prójimo debe incluir el cuidado del medio ambiente, que está siendo dañado. Cuidar la tierra para nuestra supervivencia y el de nuestros hijos, es el argumento del mundo medioambiental y no es malo porque está reflejando algo que Dios quiere. Pero estamos de acuerdo, pero queda corto. El cristiano, la Iglesia de Jesús, tiene en la Biblia una razón más poderosa, como digo, que es que la tierra es de Dios y no es mía, no es nuestra. Mientras que una gran parte del mundo evangélico protestante ve la ciencia como una amenaza a la fe,
y por ello rechaza el calentamiento global, por ejemplo, hay un creciente número de científicos en diferentes países, especialmente Estados Unidos y en Europa, que observan con honestidad el grave deterioro del planeta, especialmente el impacto sobre la atmósfera. Muchos de ellos son cristianos. Katherine Hayhoe, canadiense, es una destacada climatóloga y experta en el cambio climático en la revista Time, como una de las 100 personas más influyentes del planeta en 2014. Su libro, Climate for Change, es muy importante, muy interesante, y está atacada por muchos cristianos por su posición. Dice, es más fácil desacreditar la ciencia que decir que el cambio climático es un problema real, pero que no queremos hacer nada al respecto. Y para los cristianos, hacer algo sobre el cambio climático es vivir nuestra fe, cuidando a los necesitados, nuestros vecinos aquí en casa como el otro lado del mundo, y asumir la responsabilidad de este planeta que Dios ha creado y que nos ha confiado. Pero también tenemos unos principios éticos en la palabra de Dios. Tenemos unos principios en el Antiguo Testamento, un modelo socioeconómico de sostenibilidad que tenemos ahí. En las siguientes imágenes tenemos textos que podemos leer. 6 años, dice el Señor, sembrarás tu tierra, el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y luego el 7º día reposarás para que descansen no solamente los hombres, pero tu buey y tu asno también descansen y recobren fuerzas el hijo de tu esclava y el extranjero. ¿Verdad? Ahí tenemos. Y tenemos el siguiente texto. En cambio, la tierra que vais a poseer es tierra de montañas y valles. El Señor vuestro Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor vuestro Dios están sobre ella todo el año. Menos mal con la sequía que tenemos en Cataluña, ¿verdad? También. Vale. ¿Pánico? ¿Qué va a pasar si ya los grifos los paran, como en Inglaterra en el año 85, me acuerdo, que había grifos al final de la calle, porque no había agua en Inglaterra? Eso es un poco raro, ¿verdad? Entonces dice, si obedecéis fielmente los mandamientos que hoy os doy, y si amáis al Señor vuestro Dios y le servís con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre vuestra tierra en otoño y en primavera, ese clima mediterráneo igual que aquí que hay, como en California también, para que obtengáis el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para vuestro ganado y comeréis y quedaréis satisfechos. Hay una relación de obediencia del pueblo de Dios con Él para que las cosas en esta tierra también vayan bien para el hombre que ha creado para administrarlo. Pero cuando hay desobediencia, hay dejadez, eso es cuando empiezan a ir mal las cosas. En el Tanaj, la Biblia hebrea, en los libros del Torá, especialmente Levítico y Deuteronomio, hay toda una serie de normas, leyes, recomendaciones que enseñan al pueblo de Dios, escogido para darle a conocer a las naciones mucho sobre el amor al prójimo y también a los enemigos. También principios éticos, económicos y sociales que parten de la relación individual y comunitaria del hombre con el Creador. Todos parten del decálogo que Dios da a Moisés, los 10 principios para la vida. Se desarrollan luego en esos siguientes libros del Antiguo Testamento. El desarrollo de estos 10 principios para Israel en su día está principalmente en las instrucciones, en Levítico y Deuteronomio. Habla de la responsabilidad, habla del cuidado, habla de la fe, en el que da el agua, en el que ordena las cosas, el que quiere un pueblo que refleje su carácter. Fijaros lo que dice sobre el extranjero. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros también. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios, y aquí hermano no está hablando de tu hermano carnal aquí, está hablando de tu vecino, empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú los sustentarás como a un forastero y peregrino para que viva contigo. De los animales, hasta el animal de tu enemigo, hay un texto ahí que habla de ayudar al animal de tu enemigo, porque será testimonio de lo que Dios quiere para él. Del descanso de la tierra, no tenemos tiempo de entrar en ello, especialmente la enseñanza sobre el jubileo y el sabbat en Éxodo 23. Toda una base ética, principios de justicia para prevenir la especulación.
Números 26, Josué 17, y restaurar la propiedad a los dueños originales después de un tiempo, que habrían caído en la desgracia. Impedía la especulación, el sobreenriquecimiento, y así limitando la diferencia social y económica entre las personas. Porque la creación espera con paciencia que se manifiesten los hijos de Dios, y eso me hace pensar en Romanos 8, 19. La creación gime, la creación está esperando. Me pregunto si la creación está esperando a la Iglesia. ¿Es solo futuro aquí el alcance de este pasaje? Debemos vivir vidas de victoria en Jesús, el Rey del cosmos, que anticipan esa revelación final. Predicar a todos y glorificar a Dios como vivimos, peregrinos y de paso. O sea, la Biblia habla de la restauración de todas las cosas en Cristo, en Colosenses, ¿verdad? Apunta al plan de Dios, del Dios cósmico, el Rey de la creación, Cristo, al que la sostiene, que se involucró en su creación dañada y rota, muriendo en una cruz, el justo por los injustos, pero victorioso sobre el pecado en la muerte, resucitando al tercer día, lo que predicamos cada domingo, y que volverá un día a reinar sobre la tierra. Así que los cristianos deben cuidar activamente del mundo natural simplemente porque la Biblia enseña que es de Dios, que debemos ser fieles administradores de lo que Él ha creado. Así que nuestro cuidado de la creación es una parte esencial de nuestra adoración al Creador y de nuestro cuidado de todos los seres humanos que dependen del mundo natural que Él creó, y debería ser una parte integral entonces de nuestra vida cristiana. Cristo trae nueva vida, restaura personas, relaciones entre nosotros, pero también a toda la creación y lo que está dañado. Y nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo práctico? Una aplicación. ¿Cómo responde la Iglesia Unida de Barcelona a esto? Hay poca respuesta que he visto yo en iglesias en España en este momento. En bioética, este año, pues tuvimos un gran grupo de jóvenes que empezaron a juntarse y se están reuniendo online para debatir estos temas, gracias a Dios. Pero vamos a mirar un par de ejemplos muy brevemente antes de terminar. El ejemplo que usa David Bucles en el este de Londres, una transformación de este parque que estaba hecho un asco, era industrial, estaba todo roto, y ahora tenemos una transformación a algo distinto, un sitio donde los niños van a aprender del medio ambiente. Eso ha sido posible. Un hombre que nació en la India, hijo de misioneros anglicano, y que luego fue al centro de Londres, vio la necesidad, Dios le llamó a ello y ha juntado diferentes comunidades religiosas también, como testimonio de su iglesia ahí anglicana, y están trabajando en eso. Tenemos en Madrid un ejemplo muy pequeño. ¿Qué puedo hacer yo en mi piso con mis plantas? Pues sí, también. Pues mira, este pequeño colegio de una iglesia en Madrid ha sido transformado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, pues sí lo veis, ¿no? Otra imagen también, podemos ver cosas que están creciendo encima del cemento. Un espacio atractivo para la conversación. Es un punto de misión entre pueblos donde está viniendo la comunidad musulmana de la zona de La Fortuna de Leganés, y están viniendo a clases de español, clases de refuerzo para los niños, y vienen aquí a este sitio atractivo y ven las plantas de su propio Rif, de las montañas de Rif en Marruecos. Y siguiente, hay vida en medio del cemento también. Siguiente, están naciendo pájaros ahí. Siguiente, todas estas plantas están ahí y más, y muchas son del norte de África. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos ejemplos, podemos seguir, pero no hay tiempo ahora. Los hermanos están esperando entrar. Pero lo que pregunto, ¿qué es lo que nos motiva para vivir vidas consecuentes? No debemos ser hipócritas o legalistas, actuando solo para tranquilizar nuestra conciencia. Debe ser una respuesta genuina a la palabra de Dios, personal y colectiva. No vamos a empezar a hacer cosas porque creemos que estamos haciéndolo mal, pero eso nos tiene que llevar a un arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Pues Dios quiere solamente justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios, como dice en Miqueas, y Dios nos va a pedir cuentas. Cuidamos la creación de Dios porque es de Él. Que así sea nuestra vida.
Muy bien, pues gracias, Miguel, por la palabra. Nos dejas un reto en las próximas semanas, meses, relacionado con el cuidado de nuestro entorno más cerca y por lo menos en nuestro día a día, ¿no? Vamos a acabar con una oración y os pediría que pudiéramos salir relativamente rápido de la sala porque en 10 minutos vamos a empezar el segundo culto y podéis bajar abajo a tomar un café o podéis salir afuera que hace sol y podéis disfrutar del sol, de la naturaleza que Dios ha creado y podemos tener buenas conversaciones afuera o abajo tomando un café, ¿de acuerdo? Así que, por favor, cuando os levantéis, directamente antes de poneros a hablar unos con otros, salimos para afuera, pasáis por la mesa allí, os apuntáis como voluntarios para la semana que viene la actividad de San Jordi y ya salimos para afuera. Pues sí, Señor, gracias por tu palabra y gracias por la creación que hiciste perfecta, Señor, y danos conciencia, Señor, de nuestro cuidado y de nuestro día a día en nuestro uso. Vivimos en muchas comodidades, Señor, pero queremos cuidar de tu planeta y ser buenos administradores, Señor. Ayúdanos como iglesia en nuestro día a día, en nuestro hogar, pero también como comunidad, Señor, a tomar medidas y poder trabajar para el cuidado de tu planeta, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén.